Muchas gracias, doctora. Un placer compartir con ustedes en esta oportunidad. Primera instancia, les voy a pedir por favor que se unan al siguiente link a fin de registrar sus nombres en cada casilla. 2 minutitos para tal fin. Bueno, comencemos. Les explico la hermenéutica. Vamos a tener un foro en el cual van a colocar en esencia sus respuestas de la sesión de hoy y una preguntita más adicional. Entonces, eso es lo que deben hacer y como trabajo final vamos a tener un ensayo al respecto en cuanto a la posibilidad de una nueva confederación Perú-Boliviana. Y ahí obedece a lo siguiente. em, bueno, por raíces históricas, etcétera, ya hemos tenido una confederación con el Perú. Sin embargo, con el puerto de Chancay y más la pertenencia en cuanto a la comunidad andina de naciones, estamos apuntando a tener nuestra mini Unión Europea, ¿no? En los países de la comunidad andina de naciones, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. De tal forma que medidas pragmáticas que ya se han aprobado mediante resolución es, por ejemplo, la uniformación en cuanto a las placas, ¿no? Un cambio de placas en los diferentes países miembros, el tema de las llamadas telefónicas igual en cuanto a los países miembros que tenga una tarifa privilegiada.
Asimismo, en cuanto a la movilidad profesional, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque en el Perú, por ejemplo, existen universidades que por publicar algún artículo, etcétera, están generando unos honorarios de $500 por el cambio, más o menos, etcétera, ¿no? Entonces, existe una dinámica muy interesante que se va a construir en ese sentido, además de lo que supone el jus comune latinoamericano, es decir, el derecho común latinoamericano, ¿no? En ese sentido, eh, es importante que ustedes tengan en cuenta dichos, dichos factores para, para apuntar en atención a lo que supone la construcción de un control de convencionalidad, por ejemplo, que como ustedes saben, en atención al artículo 410 de la Constitución, el bloque de constitucionalidad, nos encontramos inmersos dentro del tópico de lo que va a suponer una especie de saneamiento en atención a nuestro sistema jurídico, ¿no? Entonces, de a poco vamos a, a construir una situación en la cual vamos a vernos inmersos en un futuro, tal vez nuestros nietos, dentro de un derecho común latinoamericano. Y al sol de hoy existen diferentes expresiones constitucionales. Por ejemplo, el artículo 1 de las constituciones de Bolivia, Ecuador y Colombia, ¿no? La de Bolivia 2009, Ecuador, las dos constituciones 98 y 2008, y la que sería la constitución raíz, la de Colombia, la del 91. ¿En qué sentido? Vayamos con un primer sentido en la caracterización del modelo de Estado, es decir, artículo 1 de la Constitución. Existen en un párrafo más de 7 similitudes, por no decir un copy-paste, ¿no? En ese marco, por ejemplo, otro elemento clave, en Bolivia se habla mucho en cuanto a la federalización, etcétera. Sin embargo, lo que ocurre en términos pragmáticos es de que eh, con la creación de las regiones ya, ya se tiene dentro del instrumento jurídico constitucional la semifederalización. Entonces, en ese sentido, a ver, tenemos un micrófono ahí, por favor. En ese sentido, es que nos encontramos eh, ya con elementos de semifederalización, la Constitución boliviana actual, y eso tiene su origen, ¿no? Y es justamente la Constitución de Colombia el 91. Entonces, tenemos un cúmulo de elementos que nos van a generar un soporte jurídico normativo a fin de construir nuestro sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, para comenzar en la atención a la materia es preciso distinguir los conceptos de forma de Estado y de sistema de gobierno, que a menudo se suelen confundir, porque la forma de Estado se deriva de la manera en cómo están organizados y dispuestos los elementos que lo constituyen, estos de la población, el territorio, el poder público, y cómo se ejerce la soberanía en el interior del Estado, ¿no? Entonces, el sistema de gobierno, por su parte, se deriva de dónde, de la organización, la estructura y de uno de esos elementos en particular, el poder público. También se suelen confundir estos dos conceptos con el de régimen. Por favor, sus micrófonos les voy a pedir. Voy a pedir la mayor atención, queridos colegas. Yo sé que es fin de semana, están haciendo un esfuerzo, etcétera. Procuremos la mayor celeridad. Entonces, si se interrumpe, si no se interrumpe en realidad, vamos a avanzar más rápido. Sí, yo me comprometo a, a acelerar el paso, pero también les pido su colaboración en ese sentido, ¿sí? Entonces, les decía que también se suelen confundir estos dos conceptos con el de régimen político. Y para establecer las formas de un Estado debe tenerse en consideración en buena parte la idea que se tiene en una sociedad determinada acerca de los fines de la organización política. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, el artículo 9 de la Constitución prevé que Bolivia tiene unos fines, en este caso, el de constituir una sociedad justa y armoniosa, ¿no? Entonces, en ese marco se tiene la idea de una sociedad
acerca de los fines como el papel del individuo frente a esa organización. Entonces tiene su fundamento ante todo un orden sociológico y filosófico. Y en cuanto a los sistemas de gobierno, aunque también en su establecimiento debe tenerse en cuenta consideraciones de ese mismo orden, ese fenómeno va a operar de manera más técnica, ¿no? Y va a obedecer a una mecánica de organización del poder. ¿Su objetivo cuál es? Es el de permitir al Estado el cumplimiento de esos fines por los medios adecuados. Profesor Viscaretti explica esa distinción con la siguiente forma, en esencia, ¿no? Que con esa expresión de la forma de gobierno se suele indicar la recíproca posición en la que se encuentran diversos órganos constitucionales del Estado. Tomando en esencia el vocablo gobierno, no en el sentido lato que no es propio como un elemento constitutivo del Estado, sino en otro más estricto que significa el conjunto solo de las principales instituciones estatales. Entonces, sí es posible deducir la diferencia intrínseca con la noción de forma de Estado relativa, en cambio, a la posición recíproca en la cual vienen a encontrarse los denominados elementos constitutivos del Estado, ¿no? Que se había dicho. Entonces, Pisoruso en ese sentido refiere que las principales distinciones son las que están basadas en una eventual articulación del mismo en diversas entidades dotadas. Y que con la expresión forma de gobierno se pretende, por el contrario, clasificar la fenomenología de los ordenamientos estatales, analizándolos en un ámbito más circunscrito, es decir, eh, por referencia al modo en cómo se distribuye y organizan las diversas funciones del Estado entre los órganos constitucionales. Entonces, en todos los tiempos se han fijado criterios diversos para determinar la forma de un Estado, y ese concepto ha sido confundido tradicionalmente con las diversas clases de gobierno. Algunos pensadores de la antigüedad se ocuparon del problema con ciertos detenimientos. Por ejemplo, Heródoto, en su obra Los 9 libros de la historia, se refiere a las diversas formas de gobierno, clasificándolas en monarquía, democracia y aristocracia. Platón, en su obra La República, describió 5 formas de gobierno: la timocracia, la oligarquía, la democracia, la tiranía y la aristocracia. Entonces, para él solo esta última, por ejemplo, era buena, mientras que de la democracia decía que nacía cuando los pobres, después de haber obtenido la victoria, matan a algunos adversarios, a otros los destierran y divide pues con los restantes en condiciones de paridad el gobierno y los cargos públicos, los que son determinados generalmente por sorteos. Y agrega que esa forma está caracterizada por la licencia. Platón, por otra parte, reproduce en su obra El Político la tradicional tridivisión, tanto de las formas puras como de las formas degeneradas. En ese sentido, debemos tener en esencia una comprensión en cuanto a las formas que ha concebido así Platón. Y en ese marco caracteriza en atención al a la democracia, le decía Platón, como el gobierno del número. Es decir, el gobierno de los muchos o de la multitud. Por eso tenemos acá un mapamundi y ya vamos a entender el porqué en los próximos minutos. Para los que recién han ingresado, recordarles que deben ingresar al link de Google Docs y registrar sus nombres y apellidos y responder a las preguntas detonantes en su debido momento. Y que las actividades propiamente de plataforma van a ser notificadas en su grupo de WhatsApp. Ello obedece a que no se asignó de momento en plataforma el respectivo módulo, y ahora es cuando se habilite se va a proceder a notificar. Entonces les voy a pedir su comprensión a dicho respecto. En ese sentido, entonces hablamos de Platón, y bueno, ahora de Aristóteles. Vamos con Aristóteles, que se sirvió de un método muy interesante a propósito de la metodología y de sus tesis, que ustedes ya deberían estar empezando a identificar, a trabajar, a escribir sus proyectos, ¿no? Entonces, imagínense, Aristóteles, a partir del método inductivo, para establecer sus postulados en materia política, examinó las constituciones, imagínense, de 158 ciudades griegas, ¿no? Las tesis actualmente versan en esencia
respecto de un artículo, etcétera. Imagínense, Aristóteles examinó 158 constituciones de las ciudades griegas. Entonces, de ese examen obtuvo los elementos para poder establecer la clasificación de las formas de gobierno y las dividió en tres. ¿Cuáles fueron los criterios que tomó en cuenta? Los criterios que tomó en cuenta en la atención a los titulares del poder, se dio cuenta de que muchas veces el poder era ejercido por un solo individuo. Y este tipo pues lo clasificó como la monarquía de monos 1. Otra vez el poder era ejercido por un grupo de individuos y Aristóteles la denominó de esta forma como la aristocracia. Y además existía otra situación en la cual la titularidad del poder estaba en el conjunto de los ciudadanos. Y esa forma la denominó la democracia o la politeia. Entonces, él consideró a la democracia como la forma de gobierno más conveniente. No obstante, para él toda la forma encaminada a realizar el bien de la comunidad podía calificarse de puro perfecta, ¿no? Y cualquiera de esas formas a la inversa, pues era susceptible de ¿qué? De corromperse en su ejercicio y de desviarse hacia dónde, hacia la satisfacción de los intereses individuales de los gobernantes, y así pues la monarquía, por ejemplo, podía degenerarse en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Entonces, esa clasificación aristotélica, no obstante de tomar en cuenta tan solo el aspecto exterior del gobierno y no en sus cualidades intrínsecas, fue seguida durante mucho tiempo. En Roma, Polibio la adoptó, pero basándose en la realidad de su estado. Es decir, él consideró que la mejor forma de gobierno para Roma era la mixta, es decir, aquella en el que el poder estaba dividido entre el monarca y el pueblo o entre una aristocracia y el pueblo. Y la aristocracia estaba representada por el Senado, la monarquía por el consulado y la democracia por los comicios. Entonces, en esa forma, todas las fuerzas del Estado concurrían en su engrandecimiento, ¿no? Encontrándose esos tres poderes con un mismo pie de igualdad. Y ese pensamiento fue seguido por Cicerón y por Tácito, y luego pasó al cristianismo y en la Edad Media fue recogido, entre otros, por Dante. Santo Tomás, por su parte, se mostró también partidario de los regímenes mixtos, ¿no? Decía él que era menester combinar estos regímenes políticos y no elegir entre ellos. Entonces así se comprendía sus elogios, ya sea a la monarquía, a la aristocracia o a la democracia, y aludían pues no exactamente a cada sistema de gobierno en particular, sino a lo que cada uno tenía de positivo. ¿Para qué? Para conformar el régimen mixto. De la monarquía, el doctor de Aquino exaltaba ¿qué? Exaltaba pues la unidad como la garantía de la paz. De la aristocracia, la vida virtuosa por medio de la cual pues se podían lograr mejor los fines de la sociedad. De la democracia, el libre movimiento de la persona humana hacia dónde, hacia su propio perfeccionamiento dentro de los límites impuestos por el bien común. Es decir, el marco de actuación era el bien común, ¿sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se habla de los proyectos de vida dentro del entendimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el proyecto de vida que tiene pues un constructo hacia dónde, hacia la felicidad. Por ello es muy interesante la protección y la argumentación jurídica en cuanto al proyecto de vida. Entonces, en Italia se mantuvo en boga durante el Renacimiento la idea del gobierno mixto, ¿no? Un ejemplo era la República de Venecia. Maquiavelo, por su parte, hizo una clasificación bipartita de las formas de gobierno. En su obra, en el inicio mismo de su obra titulada El Príncipe, ¿no? Refería en esencia que todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen imperios sobre los hombres han sido y son repúblicas o principados. Y él trató de fundamentar su clasificación no en razones de orden ético, como Aristóteles, sino en argumentos de tipo político, tomados de la diferente estructuración del órgano supremo del Estado. Lo que entendía por república no una democracia ni cualquier otra forma de gobierno, sino cualquier comunidad independiente, y distinguía tres formas de república, ¿no? El Commonwealth, la democracia, la oligarquía y la monarquía. Rousseau, por ejemplo, sistematizaba las estructuras gubernativas siguiendo esa línea clásica, es decir, en democracia, aristocracia y monarquía. Montesquieu, por su lado, distinguió tres clases de gobierno: el republicano, el monárquico y el despótico.
y definió al primero como aquel en el que el pueblo, una parte del pueblo tenía el poder soberano. La doctrina moderna recibió notoria influencia de Maquiavelo. Jelinek, por ejemplo, clasifica las formas de gobierno en monarquía y república, y Kelsen las distingue entre autocracia y democracia sobre la base del número de sujetos que participan en la producción de normas jurídicas. A propósito, Kelsen jamás habló de una pirámide, fue su estudiante Mesger que para entender, para ilustrar un poco lo que decía el profesor, dibujó esa pirámide. Entonces, hay que tener esa precisión y ese cuidado, inclusive con aspectos propios que revisten inclusive la materia de introducción al derecho. Entonces, como dijimos antes, al inicio de esta clase, hoy en día se hace necesario distinguir los conceptos de forma de Estado y de sistema de gobierno. Entonces, pueden existir estados con una misma forma, pero que van a tener distintos sistemas de gobierno. O al contrario, un mismo sistema de gobierno que puede ser común a estados de forma diversa. Para determinar la forma de un estado pueden seguirse dos criterios diferentes. Un criterio político y un criterio jurídico. Desde el punto de vista político, debe tenerse en cuenta, como diría Bourdieu, la idea del derecho que representa y sirve de impulso al poder del Estado, pues todo poder va a encarnar una idea de derecho de naturaleza muy diferente. Y ello pues va a corresponder a la adopción como, pues, a ver, señorita, por favor, como principio rector de la vida social, de una cierta filosofía política, etcétera. Entonces, esa concepción cuya realización va a favorecer o realizar el mismo que el Estado va a deber su forma política. Entonces, de acuerdo al anterior concepto, se va a determinar entonces un Estado como liberal, socialista, corporativo, teocrático, etcétera. Artículos primeros, les decía, de la Constitución de Bolivia, Perú, eh, eh, Ecuador y Colombia, es decir, les decía, de la región andina, ¿verdad? De la Comunidad Andina de Naciones. Mi borrador, ¿dónde está? Acá está el borrador. Bueno, ah, no está fino, no sé qué pasó con esto. A ver, ahora sí. De la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? De la CAN, nuestra mini Unión Europea. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista jurídico, el principio que va a determinar la forma de un Estado procede de la estructura interna del poder, según que este poder tenga un titular único o esté sujeto a diferentes eh, centros o centros dispersos, ¿no? Entonces, el Estado va a revestir formas diferentes, de las cuales se han clasificado tradicionalmente en dos grupos, el Estado simple y el Estado compuesto. Y esas dos formas van a operar a su turno dentro de la clasificación del Estado soberano, es decir, aquel que puede ejercer la plenitud de su soberanía tanto interna como externamente, por oposición de los Estados semisoberanos, que son aquellos que van a tener un limitado ejercicio de la soberanía por otros estados de los cuales son vasallos o protegidos. Vean el caso, por ejemplo, de las Guyanas, ¿no? El caso de la Guyana francesa, por ejemplo, en el sur de América. El caso de Puerto Rico, un estado asociado a los Estados Unidos de Norteamérica, etcétera. Entonces, vamos a tener así que la diferencia fundamental va a estribar en la manera en cómo se articula la estructura del Estado. Si se produce esa articulación en torno a un ente central, vamos a estar frente a un Estado simple o unitario. Y si se compone de una pluralidad de entes autónomos, llámese estados, provincias, cantones, departamentos, landers, estaremos frente a un Estado compuesto. Entonces, el Estado simple unitario es aquel que posee un solo centro de impulsión política y administrativa, es decir, aquel en el cual la soberanía se ejerce directamente sobre todo el conglomerado social asentado sobre un mismo territorio. De esa suerte, entonces, la totalidad de los atributos, de las funciones del poder político, van a emanar de un titular único, que es la persona jurídica llamada Estado. Entonces, todos los individuos colocados bajo la soberanía de esta van a obedecer a una misma y sola autoridad,
y viven bajo un mismo régimen constitucional y son regidos por unas mismas leyes. O como explicaría Piso Rousseau, hay Estado simple o unitario cuando un país se rige por un único sistema de órganos de gobierno, por lo general con sede en una misma ciudad, denominada la capital, y que van a actuar sus poderes sobre todo el territorio del Estado. Entonces, en el Estado unitario existe un solo parlamento o congreso cuyas decisiones jurídicas y políticas tienen alcance nacional. Un solo gobierno central cuyos decretos y resoluciones tienen igualmente vigencia en todo el territorio del Estado. Y una sola Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de la justicia ordinaria con jurisdicción nacional. Entonces, el Estado unitario se va a regir por el principio de centralización política, que se traduce en unidad de mando supremo, unidad en todos los ramos de la legislación, unidad en la administración de justicia y en general unidad en las decisiones de carácter político, que tienen vigencia en todo el espacio geográfico nacional. Entonces, la centralización política no es otra cosa más que una jerarquía constitucional reconocida dentro de la organización jurídica del Estado. Debe señalarse entonces, sin embargo, que en el mundo contemporáneo no es común encontrar un Estado rígidamente centralizado, es decir, un Estado unitario en su forma pura. ¿Por qué? Porque va a representar una serie de matices o de formas mixtas en lo que respecta a las normas que regulan las relaciones entre las autoridades centrales y las locales. De ahí que el Estado unitario actual podría definirse como aquella forma de organización estatal en la cual las autoridades centrales poseen poderes reforzados frente a los que se asignan a las autoridades locales. De tal suerte que la mayor parte de las funciones públicas competen directamente al Estado central, mientras que los entes territoriales o autoridades locales se les va a asignar competencias en asuntos relativamente subsidiarios, ¿no? Entonces, la órbita de la competencia de las entidades territoriales se ha venido ampliando en esencia de un modo considerable, ¿no? En los Estados Unidos. A partir de una figura que la conocemos todos los bolivianos, es decir, la figura de la descentralización. Y el profesor Ricardo Rodríguez define la centralización como un fenómeno jurídico político que consiste en que todas las tareas y funciones públicas radican en la persona jurídica Estado. Es decir, que el Estado monopoliza todas las tareas y funciones públicas. La centralización política en un Estado unitario no es incompatible con la descentralización administrativa. Por el contrario, la tendencia en diversos estados unitarios ha sido la de implementar en ese sentido, ¿no? Entonces, la palabra descentralización, como explica el profesor Vidal Perdomo, se emplea en sentido genérico y en sentido. Y de acuerdo con el primero, se le da ese nombre a todo proceso que traslada asuntos de la capital del Estado a las entidades seccionales o locales, cualquiera que sea su índole. Entonces, así se habla de descentralización fiscal, económica, industrial, y en ese sentido técnico jurídico, la descentralización significa traslado de competencias de carácter administrativo a manos de autoridades regionales o locales. Al respecto, el profesor Pizarro explica que el carácter unitario de esta estructura no excluye, sin embargo, también que en el ámbito de la organización administrativa o judicial se apliquen principios descentralizadores en virtud de los cuales se atribuyen funciones de ese tipo a órganos del Estado con sede en localidades periféricas, ¿no? En este último caso, sin embargo, las áreas en las que se divide el territorio son meras circunscripciones y nunca el elemento territorial de entes dotados de un ámbito mayor o menor autonomía, allá pues donde se van a instituir los entes locales como los municipios u otros análogos. Entonces se va a configurar a los mismos como titulares de simples funciones administrativas de importancia secundaria en cuanto al, al, al
a la gestión del poder, ¿no? Entonces, quedando reducido a la mínima expresión la autonomía administrativa normativa, en todo caso, se va a reservar al ente central las funciones administrativas y de orientación política. Entonces, el régimen de descentralización administrativa va a implicar que en el campo de la administración pública puede haber dualidad de competencias en la medida en que las autoridades regionales o locales dispongan atribuciones de ese tipo, por mandato de la Constitución y la ley. Y su objetivo, pues, es el de dar a los entes regionales, locales, provincias, departamentos, municipios, un cierto grado de autonomía en el manejo de determinados asuntos, como pueden ser la inversión fiscal, la prestación de servicios públicos, la construcción y el mantenimiento de vías, la administración de empresas industriales y comerciales del Estado, etcétera. ¿Con miras a qué? A lograr una mayor inmediación y eficacia en la gestión de esos asuntos, ¿verdad? Con las exigencias de la comunidad. Pero el Estado unitario, eh, en el marco de la autonomía concedida a las colectividades regionales y locales, no puede ir hasta su completa independencia del poder central. Y para evitar que ello suceda, se establece que las facultades puestas en la cabeza de las autoridades seccionales, etcétera, son delegadas por el poder. Y los lazos que unen sus partes integrantes va a determinar la mayor o menor dependencia del Estado central en ciertas materias, ¿no? Entonces, esta forma de Estado va a revestir a su turno varias modalidades, ¿no? Como son los estados de unión personal, los estados de unión real, la confederación de estados y el Estado federal. Entonces, vamos a escribir como primer tópico detonante en el Google Docs su perspectiva respecto al Estado unitario en Bolivia. ¿Están ustedes de acuerdo con el Estado unitario en Bolivia? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? ¿Sí? Vamos a asignar unos minutos, 3 minutos para que procedan en ese sentido. Pues, con la cosa. Cada vez, digamos, 50, 30 cada vulnerable. Noche.
Muy bien. Vamos con los estados de unión personal. A ver. Estos estados de unión personal, ¿qué consisten? Consisten en la reunión bajo el poder de un mismo soberano, es decir, de estados monárquicos, cada uno de los cuales va a conservar su propia organización administrativa y su legislación interna. Es decir, se trata de una forma de asociación eminentemente transitoria y frágil, y se fundamenta en la coincidencia respecto de la persona de un monarca determinado. Entonces se rige para subsistir por las disposiciones que reglamentan la sucesión del trono. Ejemplos históricos de este tipo de estados compuestos en la época moderna fueron la unión del Reino de Inglaterra con el de Hanover, asociados por unión personal entre 1714 y 1837. Y la de los Países Bajos, ¿no? Y el Gran Ducado de Luxemburgo entre 1825 y 1890. Se ha dicho que en el acta de independencia de la Nueva Granada, es decir, el 20 de julio de 1810, se estableció esta forma de Estado a reconocer como soberano al rey Fernando VII. Pero la prueba de que los granadinos querían conservar tanto la soberanía interna como externa, independientes de España, está en la afirmación que decía el mismo acta, ¿no? Que en esencia refería a no abdicar a los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo en otra persona que la del augusto y desgraciado monarca don Fernando VII, en esencia decía, ¿no? Siempre que venga a reinar entre nosotros. Entonces, ello suponía una condición que de antemano no se iba a cumplir, porque era imposible, ¿verdad? Imagínense, en plena liberación que venga el monarca español a las Américas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también existen los denominados estados de unión real. Y esa forma de estado consiste en la reunión de estados monárquicos caracterizados ya no solamente por la identidad de un rey en común, sino por la disposición expresa de sus respectivas constituciones, además de la existencia de un jefe en común. Pueden también tener instituciones comunes como un parlamento, un gabinete. Y en unión personal, el vínculo es accidental y temporal, en tanto que en la unión real, el vínculo es contractual y permanente. Y esa forma es también reminiscencia de un pasado no lejano. El ejemplo más sobresaliente es el de Austria y Hungría, que duró de 1867 a 1918. ¿No? El jefe de Estado tenía el título de emperador de Austria y rey de Hungría, y el gabinete ministerial era también común y la unión era fruto de convenciones renovables cada 10 años. El imperio austrohúngaro dejó de existir por aquellos Habsburgos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Otros ejemplos fueron el de la Unión Real en cuanto a Suecia y Noruega, y ciertos rasgos de esa forma de Estado pueden hallarse en la mancomunidad británica, ¿no? Entonces, la disolución de las uniones reales ocurre con frecuencia por la transformación en un solo Estado de los países que la forman o de modificaciones constitucionales o por la ruptura entre ellos ocasionada por motivos bélicos. Otra forma es la confederación de los estados, ¿no? Y esa forma de estado compuesto va a surgir generalmente por el acuerdo entre diferentes estados que convienen en su unión, pero va a conservar cada uno de ellos su propia autonomía y su propia soberanía interna. Entonces van a quedar unidos solamente por las disposiciones del acta de la confederación. En todo lo demás van a conservar su libre competencia. Entonces están únicamente sujetos a las decisiones del poder confederal en los asuntos expresamente previstos en el pacto. Y entre ellos, pues generalmente se incluye lo relativo a las relaciones internacionales, en lo cual van a delegar parte de su soberanía con objeto de que la confederación lleve ante los demás estados la representación de sus miembros. Y la confederación no es
una forma de un estado central distinto de los estados que le integran. Entonces, de ahí que esa forma de asociación también sea pues eminentemente transitoria. O bien los estados miembros acaban de recuperar la totalidad de su autonomía, o bien van a decidir integrarse en una forma más coherente que es el Estado federal. Y al precisar la distinción entre el Estado federal y la Confederación de Estados, Jerry Deck explica que aquí surge de la estructuración que hace en cuanto al derecho público interno. En atención a que, a diferencia, en la Confederación se fundamenta en el derecho internacional. En el primer caso, es decir, en Estado federal, se trata de una comunidad nacional y en el segundo caso, de una comunidad internacional. Entonces, la federación está formada por el conjunto de Estados miembros, los cuales permanecen unidos por los preceptos constitucionales y sometidos a la soberanía del Estado central que ellos han creado al unirse. En tanto que la confederación se constituye mediante un tratado que da origen a relaciones jurídicas entre los estados asociados, pero sin que estos constituyan un estado superior y distinto de cada uno de sus miembros. La Confederación de Estados ha desaparecido prácticamente también en nuestro tiempo, ¿no? Aunque puede haber organizaciones semejantes a ella. Por ejemplo, la antigua Confederación Helvética, ¿no? Que aunque conserva su nombre oficial, se transformó jurídicamente al Estado Federal Suizo que conocemos. Igualmente la Confederación Germánica, ¿no? Um, que ha dado nacimiento al Estado Federal Alemán en 1871. Los Estados Unidos adoptaron originalmente la forma confederal en 1776, pero solamente duró hasta 1787, año en el que se organizó en forma federativa. Entonces, viendo esta experiencia, así como en Bolivia, también en otros países, por ejemplo en Colombia, ha existido pugnas entre lo que se llaman los centralistas y los federalistas, ¿no? Y ello es importante tenerlo presente. En ese marco existe también otra tipología en ese sentido, denominada como el Estado federal. Y vamos a responder la segunda pregunta detonante. ¿Usted considera que el Estado federal es aplicable en Bolivia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 5 minutitos brindamos para tal fin. Dicen, ¿puede volver a repetir la pregunta, por Eh, favor? Se me cortó. en atención al Estado federal, ¿cuál es su perspectiva respecto a su implementación en Bolivia? ¿Sí? ¿Podría ser posible? ¿No podría ser posible? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué será conveniente? ¿Por qué no será conveniente?
Muy bien, continuemos. A ver, vamos con el Estado federal. El Estado federal es una asociación de estados en el cual los miembros están sometidos en ciertos aspectos a un poder central único, pero quieren conservar su propia autonomía para el ejercicio de determinadas funciones internas de carácter ya sea administrativo o político, ¿no? Y como características de esta forma de Estado pueden señalarse las siguientes. El territorio está constituido por la suma de los Estados miembros, es decir, constituye una unidad. Y la soberanía es única, ¿no? El poder supremo lo ejerce el Estado federal. Los Estados miembros participan en él, pero solo dentro del ámbito de su circunscripción geográfica y en las materias que les atribuye la Constitución, ya sea expresa o tácitamente. Entonces, la personalidad del Estado federal es único y este va a representar al conjunto de los estados en el plano internacional. Los Estados miembros se reservan el derecho de manejar los asuntos cuya competencia escape al Estado federal. En ese marco, la conciliación entre la autonomía que poseen los Estados miembros y su sujeción al Estado central se cumple mediante el juego de dos principios, el de participación y el de autonomía. Entonces, el principio de participación va a consistir en que los Estados miembros deben colaborar en la toma de las decisiones que vayan a tener incidencia y obligatoriedad para todos ellos en común. Entonces, de ahí que en toda organización federativa existan instituciones políticas encargadas del manejo de las cuestiones comunes, en las cuales están representados equitativamente los Estados miembros. Y estas instituciones poseen una competencia que varía según el grado de intensidad del vínculo federal. Pero cualquiera que sea su amplitud, no va a haber federalismo si cada uno de los estados asociados no participa en la formación de las disposiciones comunes. Entonces, es decir, de las leyes federales, ¿no? Y no está representado en, en ese sentido. Y el principio de autonomía va a consistir en que los estados miembros o asociados se reservan, como hemos dicho, una considerable independencia en la gestión de sus propios asuntos. ¿No? Entonces van a disponer de autonomía gubernamental que se va a traducir en el hecho de que poseen cada uno su propio sistema legislativo y jurisdiccional y eligen por sí mismos a su propio gobierno. Entonces, una de las características... A ver, su micrófono, por favor. Una de esas características de esta forma de Estado es el que aparece como la unidad en las relaciones internacionales, pero conservando sus miembros ciertas prerrogativas de soberanía, ¿no? Entonces, la distinción entre los estados federales y las colectividades descentralizadas, como acá dentro de lo que conocemos de un estado unitario, radica en que aquellos participan en la formación de la voluntad del estado central. Entonces, la organización política del Estado federal comporta por lo general una asamblea que va a representar el conjunto de la población y otra que va a representar a los estados por su misma característica. Entonces, los estados miembros van a disponer de una competencia propia fijada por la Constitución Federal en materia legislativa, ejecutiva y jurisdiccional. Y la discriminación de competencias entre el gobierno federal y los gobiernos estatales se hace por la enumeración de las competencias respectivas o bien por la simple enumeración de las competencias federales, lo cual va a implicar que las materias no incluidas en ellas son de la competencia de los Estados miembros. O por el contrario, por la enumeración de las competencias de estos, lo que va a implicar la presunción inversa. Entonces tenemos así que el Estado federal presenta a la vez un carácter unitario y federativo. Es unitario en cuanto posee un territorio propio, ¿no? El cual, ya no te preocupes, eh, ingresa al link, y si tienes alguna dificultad, registra en tu celular, etcétera, y luego obviamente vas a subir a plataforma, ¿no? Todos van a subir a plataforma sus comentarios una vez que se habilite, ¿ya?
Entonces, en ese sentido, tomen sus previsiones. Bueno, entonces, les decía que va a ser unitario en cuanto posee un... No te preocupes, Edith, toma nota de tus apuntes, de tus respuestas. Entonces, va a ser unitario en cuanto que los individuos que lo integran van a estar regidos por el ordenamiento jurídico federal y va a formar un cuerpo nacional único. Y es unitario por el hecho de existir órganos centrales cuya voluntad se va a imponer en esencia a la colectividad total. Entonces, el aspecto federativo, por el contrario, se va a traducir por la participación de los Estados miembros en la formación de la voluntad de los órganos federales, ¿no? En ese marco va a tenerse consideración de la competencia reservada a los Estados miembros para el manejo de los asuntos que les son privativos por la Constitución. Por lo demás, en la Asamblea que representa a los Estados, la igualdad de estos va a estar establecida sin tener en consideración su población ni su territorio. Actualmente, el número de estados organizados en forma federal en el mundo no es muy grande. Uno de los primeros países en adoptar esa forma fueron los Estados Unidos de Norteamérica, aunque también se cuentan con estados federativos, ¿no? Como la República Federal de Alemania, Austria, la antigua Checoslovaquia, Suiza, algunos países miembros de la Mancomunidad Británica, como Canadá, Australia, la India, Rusia. Y en América Latina van a aparecer como estados federales Argentina, Brasil, México, Venezuela. Países que en la práctica tienen muy poco de esta forma. ¿Por qué? Porque sus regímenes políticos han impedido que de verdad se afiancen ellos el federalismo. Y en ese sentido, si acaso se diferencian del unitarismo, es en cuanto a la descentralización administrativa. Pero si se los compara en cuanto a los Estados Unidos de Norteamérica, se va a ver que su estructura se acerca más a la forma unitaria. Y con excepción de Brasil, en esencia, en la mayoría de estos estados se presenta un grado altísimo del fenómeno de centralismo absorbente por parte de sus ciudades capitales del país. Entonces, hoy en día se acusa cierta decadencia de esa forma en el plano interno, mientras que en el plano internacional parece fortalecerse al encarnarse en organismos supranacionales. Y en los organismos de estructura federal, el federalismo no es más que una forma de descentralización acentuada. En los estados federales antiguos, como Estados Unidos o Suiza, puede constatarse un irreversible proceso centralizador, ¿no? Y en ese sentido, debe expresarse que va perdiendo terreno en la medida que estos no pueden ejercer su propio poder legislativo, sino dentro del marco cada vez más estrecho que les fija la Constitución Federal, ¿no? Y los factores principales que determinan esa evolución son, por una parte, la complejidad de los poderes económicos del mundo contemporáneo, ¿no? Los cuales no pueden ser abocados de forma independiente por cada uno de los miembros de la federación sin obedecer a directrices comunes, y de otra parte tiene una expansión de la política internacionalista que abarca la reglamentación de servicios públicos, asistencia social, asuntos laborales en forma armónica y unificada, ¿no? Entonces, en ese sentido, existen um, la expresión de sistemas de gobierno, ¿no? Y que ello se va a señalar en cuanto a la organización y estructura interna de los órganos de Estado, en los que hace a sus titulares los ámbitos de competencia, el funcionamiento y las relaciones mutuas, ¿no? Y la distinción que se hace entre los sistemas de gobierno, ante todo un fundamento en la realidad histórica y política de los estados modernos,
más que en la teoría o en la doctrina. Y podrían pues esbozarse muchos sistemas de gobierno diferentes a los existentes en el mundo contemporáneo. Pero con ello pues se entraría a la utopía, ¿no? Y lo que nos interesa en el presente curso es el conocimiento de los sistemas que imperan en el mundo de hoy. Entonces, los sistemas de gobierno, como lo anotó Bourdieu, se encuentran aún más vinculados a las interpretaciones susceptibles de hacerse sobre la teoría de la separación de poderes, con lo cual se da nacimiento a tres sistemas. Aquel en el que se intenta dar aplicación práctica a la regla de separación de poderes, asegurando el equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo, es el sistema parlamentario. Eh, aquel en virtud del cual se establece la preponderancia práctica del Ejecutivo es el sistema presidencial, y aquel que favorece la preeminencia de una asamblea representativa sobre el Ejecutivo es el sistema convencional o de asamblea. En ese marco, es importante considerar el sistema de gobierno parlamentario. En ese sentido, el sistema de gobierno parlamentario de gabinete, como también se lo denomina, es aquel en el cual el Ejecutivo está dividido en dos elementos: un jefe de Estado, un jefe de gobierno. Y este último, junto con el gabinete, es el responsable políticamente ante el Parlamento, el cual tiene facultades para revocar su mandato o puede a la inversa ser disuelto por el gobierno. Además, puede agregarse que en este sistema el Parlamento ejerce una influencia directa sobre la composición del gobierno y no se limita a ejercer prerrogativas en la legislación, ¿no? Aprobación del presupuesto, el control de la administración, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta que no todo régimen en el cual existe un parlamento, ni siquiera aquel donde el parlamento tiene facultades suficientes para hacer un contrapeso del ejecutivo, es sistema parlamentario. Para que pueda denominarse como tal, es necesario que concurran diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, un ejecutivo dualista. El ejecutivo dual o dualista es aquel en el cual existen a la cabeza del poder ejecutivo, por una parte, un jefe de Estado, que puede ser un monarca, un presidente con funciones ante todo formales, y por la otra parte, un jefe de gobierno, llámese primer ministro, canciller, presidente del consejo, etc. Y en ese sentido, es importante rememorar que el jefe del Estado encarna y representa al país, a la nación, y va a ocupar la más alta jerarquía dentro del Estado. Y en ese marco, entre sus funciones van a figurar por regla general la de promulgar las leyes aprobadas por el Parlamento, sancionar los decretos, refrendar tratados internacionales, designar al jefe de gobierno, aprobar la conformación del gabinete ministerial y eventualmente pronunciar la disolución del Parlamento. Entonces, naturalmente, el contenido y el alcance de esas funciones va a variar según el sistema parlamentario que se trate. El jefe de Estado en el sistema parlamentario es elegido de manera indirecta, bien sea por el Parlamento mismo, por una asamblea especial o por sufragio indirecto cuando el cargo no es hereditario.
el ejercicio real del poder ejecutivo corresponde al gabinete ministerial con el jefe del gobierno a la cabeza. Y este órgano puede llamarse también gobierno a secas o ministerio. Y es un órgano colectivo cuyas decisiones son tomadas en conjunto por sus miembros en Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros es presidido por el jefe de gobierno, excepcionalmente en presencia del jefe de Estado, quien en algunos sistemas es libre de escoger a la persona para ese cargo, en tanto que en otros, como en Gran Bretaña, está prácticamente obligado por tradición a nombrar al jefe del partido mayoritario en la Cámara de Origen Popular, con lo cual esa función viene a ser meramente formal. Al jefe de gobierno y su gabinete le corresponden las funciones propiamente ejecutivas y administrativas. Y al jefe de gobierno tiene a su cargo la integración del equipo ministerial que debe someter a la aprobación y nombramiento formal del jefe de Estado. Además, en relación con el Parlamento, le corresponde llevar la vocería oficial del gobierno, presentar ante el proyecto de ley directamente o a través de sus ministros y proponer, cuando las circunstancias lo ameriten, la disolución del Parlamento. Por otra parte, el jefe de gobierno va a dirigir la política internacional del Estado y va a coordinar la acción administrativa de los diversos ministerios. Y existe la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento. ¿Y cuándo se llama así? Se llama, pues, cuando se da el hecho de que el Parlamento tiene la facultad de obligar al gabinete a presentar su dimisión. Y ello opera mediante ¿qué? Mediante la aprobación de una moción de censura contra el gobierno o la negativa a un voto de confianza solicitado por este, lo cual se traduce en un voto de censura. Entonces, el voto de censura puede ir contra un ministro en particular o contra varios o contra el jefe de gobierno, inclusive el caso en el cual, de ser aprobado, todo el gabinete tiene que dimitir. El voto o moción de confianza debe ser solicitado por el jefe de gobierno, comprometiendo así ante el Parlamento la estabilidad del gabinete. Y ello ocurre en casos en los que el gobierno se propone llevar a cabo un programa específico y quiere asegurar el respaldo del Parlamento a ese programa. La responsabilidad política del Ejecutivo ante el Parlamento puede considerarse como el elemento esencial en el régimen parlamentario. Si existen dos cámaras, la responsabilidad va a tener lugar ante aquella de las cámaras que sea elegida por sufragio universal directo, lo cual se explica a partir de una razón. ¿Y cuál es esa razón? La naturaleza de la responsabilidad. Y ello se traduce en el hecho de que el gabinete debe gozar de la confianza de los representantes directos de la nación. Entonces, la responsabilidad no implica solamente que el Parlamento pueda obligar a los miembros del gobierno en forma colectiva a renunciar, sino además que el Parlamento debe participar en la investidura del gabinete. Y esta puede ser otorgada por procedimientos diferentes, sea expresamente mediante el otorgamiento de la investidura, el jefe de gobierno primero, luego a sus ministros, y tácitamente cuando no es necesario el acto de investidura, sino que se entiende mientras el Parlamento no tome la iniciativa de depositar la moción de desconfianza. Sistema utilizado pues en los países escandinavos. Entonces existe un derecho de disolución del Parlamento y el régimen parlamentario va a suponer además, como una consecuencia de la característica anterior,
el derecho por parte del gobierno de disolver el Parlamento. Y esa disolución va a operar en relación a una de las cámaras y esa pues va a ser aquella que es elegida por sufragio universal directo, o sea, la misma ante el cual el gobierno es responsable políticamente. Y ese derecho de disolución tiene por objeto garantizar el equilibrio de los poderes, ya que se constituye en un contrapeso al derecho del Parlamento de revocar al gobierno. En virtud del derecho de disolución, el pueblo es el llamado a arbitrar en última instancia en los conflictos institucionales que se presenten entre el Ejecutivo y el Legislativo y a solucionar así las crisis políticas graves. Entonces, en esta forma, la intervención del pueblo mediante el sufragio universal directo viene a ser un elemento clave para el funcionamiento del sistema parlamentario y la disolución va a ocurrir por regla general de manera automática como consecuencia de la dimisión del gobierno, causada por un voto de censura del Parlamento, pero además el Parlamento se disuelve también automáticamente cuando ha transcurrido cierto tiempo. Por ejemplo, 5 años en Inglaterra, sin que se haya producido un cambio en el gobierno con objeto de dar oportunidad a los electores de modificar o ratificar su composición. Y en todo caso, el gobierno puede, antes de cumplirse ese plazo, proponer la disolución del Parlamento y llamar a elecciones anticipadas. Y ello ocurre en circunstancias en que el gobierno aspira a asegurar para la continuidad de sus programas, como les dije, contando desde luego con mantener o aumentar sus mayorías. Entonces, en ese sentido, puesto que el partido mayoritario ejerce el control de gobierno, hace un contrapeso de los partidos de oposición representados en las cámaras. Sin embargo, no en todos los países que practican el parlamentarismo se da ese esquema mencionado. En efecto, en países multipartidistas como Italia, no siempre es posible hablar de un partido de gobierno. ¿Por qué? Porque está frecuentemente conformado por coaliciones de partidos y movimientos y tampoco puede hablarse de un partido de oposición, puesto que son varios los que se encuentran en esta situación. Entonces, el esquema gobierno-oposición se da en cambio cuando existe el fenómeno del bipartidismo, como ocurre en Reino Unido, Alemania, Japón y otros países europeos. El sistema representativo, en este caso el parlamentario, nació en Inglaterra y cumplió en esencia la primera etapa de su evolución, para después extenderse por muchas otras naciones y países europeos y otros continentes. Y esa evolución permitió la transición de la monarquía absoluta a la monarquía limitada y al parlamentarismo moderno que ha seguido las líneas generales en el modelo inglés. El sistema representativo inglés tiene sus antecedentes más importantes en la Carta Magna de 1215. Al consagrarse en este documento, entre otras cosas, el compromiso de que el rey debía consultar con los grandes señores la aprobación de los impuestos. A partir del siglo XIII, la institución del Parlamento fue tomando cuerpo en un proceso que se consolidó en el siglo XVII como resultado de los triunfos obtenidos por el Parlamento frente a la corona en las llamadas revoluciones políticas de la época. Debido a esos triunfos, se han plasmado leyes fundamentales como la Petition of Rights de 1628, el Habeas Corpus Act de 1679, el Bill of Rights de 1689, si no me equivoco, y el Act of Settlement de 1701. Entonces, en ese marco se implantó en Inglaterra la monarquía limitada. Y la monarquía limitada se consolidó definitivamente a raíz de la gloriosa revolución. Ello fue en 1688 o 9, que destituyó al último rey Estuardo y nombró en su reemplazo al liberal Guillermo III de Orange, con el apoyo del Parlamento. Con el Bill of Rights aprobado entonces por ambos, se alcanzó un nuevo orden en la relación de fuerzas en Inglaterra, en el que el dualismo entre el rey y el parlamento estaba determinado de tal suerte que ambos poderes se necesitaban mutuamente para realizar sus políticas.
Y en esa etapa de la monarquía limitada, el Parlamento poseía el poder presupuestal y un poder legislativo restringido. El rey continuaba gobernando junto con los ministros que él nombraba y removía libremente, y no existía todavía la responsabilidad política de los ministros ante el Parlamento. Tan solo había una responsabilidad penal, en virtud de la cual esta pues se podía acusar a un ministro ante un tribunal por faltas graves, y el rey podía disolver el Parlamento por su propia voluntad. Entonces, no había todavía en esa etapa un equilibrio real de poderes. Y la balanza se inclina en favor del gobierno, que tiene aún prerrogativas mayores que el Parlamento, aún sean limitadas por este. Mientras ello ocurría en Inglaterra, en el resto del continente europeo, las instituciones representativas habían desaparecido o estaban en un indefinido receso, digamos, como era el caso de los Estados Generales de Francia, reunidos por última vez en 1614. Entonces, por ello, la monarquía limitada inglesa fue objeto de admiración y el elogio de todos los liberales europeos. En ella se inspiraría Montesquieu para proponer en su obra del espíritu de las leyes, y en ella pues su doctrina de la separación de los poderes. Y ella inspiró además en gran medida el movimiento constitucionalista del siglo XVIII, que abogaba fundamentalmente por la separación de poderes y las declaraciones de derechos. En ese sentido, a los fines del siglo XVIII fue consolidándose el Parlamento orleanista y adquiriendo su moderna fisonomía el sistema parlamentario inglés. Y a ello se contribuyen varios hechos, como fueron el establecimiento del Act of Settlement, de la incompatibilidad entre la pertenencia al Parlamento y el gobierno al mismo tiempo. La formación del sistema bipartidista, cuyos comienzos se remontaban con anterioridad. Con la fuerza que tomaron en el seno el Parlamento, los partidos Tory, el conservador, y el White, que es el liberal, con lo cual apareció la figura de la oposición legal. Y con ella se admitió que el partido que no tuviera mayoría y por tanto no estuviera en el gobierno, podía ser oposición desde el Parlamento mientras le llegaba su turno de poder. Entonces, la importancia que adquirió el gabinete con la autonomía obtenida en los tiempos de los reyes de Hannover, que por razón de su origen y vínculos alemanes mostraron poco interés por las reuniones ministeriales, la aparición de la figura del primer ministro como vocero del gabinete ante el rey y también ante el parlamento, es una doble función que lo convirtió en un verdadero jefe de gobierno, y la estrecha relación entre el gabinete y la Cámara Baja, de cuyas mayorías, Javier, por favor, su micrófono, de cuyas mayorías dependía la aprobación del presupuesto y las políticas de gobierno y el establecimiento de la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento, el cual se comprobó en 1782 cuando el rey Jorge III se vio forzado a aceptar la renuncia de su primer ministro como consecuencia de la oposición parlamentaria. Este acontecimiento en particular marcó para muchos autores el punto de partida del funcionamiento efectivo del sistema parlamentario. Y esa etapa en la que el monarca no perdió del todo sus poderes políticos y sigue nombrando libremente a sus ministros, y en la que el gabinete debe gozar de la doble confianza de aquel y el parlamento, se le ha llamado al parlamento orleanista. ¿Por qué? Porque fue el sistema que adoptó allí el rey Luis Felipe de Orleans a partir de la Revolución Burguesa de 1830, ¿no? Totalmente bajo el influjo y la influencia de la política inglesa. Entonces, en Francia se adoptó un sistema bajo el principio pregonado por Guizot, queriendo así realzar la posición del rey frente al parlamento. Y en el sistema parlamentario inglés se siguió evolucionando a lo largo del siglo XIX. Siglo de grandes reformas, especialmente en materia electoral, ¿no? En las cuales se buscó ampliar la base popular por la elección de representantes,
Y esas reformas fueron en gran medida fruto del influjo que ejerció Inglaterra en la Revolución Francesa, con la aspiración de la clase media burguesa a compartir el poder. Entonces, la primera de ellas fue la Representation of the People Act de 1832, y por medio de la cual pues hicieron una redistribución de los escaños en la Cámara de los Comunes, teniendo en cuenta el aumento de la población y la extensión del derecho al voto del estamento burgués. Y fue a raíz de esa reforma que comenzó a hablarse del sistema de gobierno parlamentario. Más adelante se aprobaron otras, como las de 1867, etcétera, orientadas en el mismo sentido de que de democratizar la vida política inglesa y darle una participación cada vez mayor a los ciudadanos de clase media en ella. En ese marco, esas reformas, hasta 1911, por ejemplo, se ha determinado en 5 años eh, la duración de cada parlamento, pudiendo disolverse antes de la expiración del plazo legal. En 1918, que se permitió el voto a las mujeres mayores de 30 años, la de 1928, que generalizó el voto femenino, la de 1949, que redujo el derecho de veto de los lores de 2 a 1 año. Todas esas reformas han contribuido a darle su fisonomía actual al sistema parlamentario británico, que como hemos dicho se ha instaurado o ha servido de modelo a las demás similares en el mundo, ¿no? Entonces, la evolución de la monarquía absoluta a la monarquía limitada, del parlamento orleanista al parlamentarismo moderno, corresponde a un desarrollo progresivo de la legitimidad democrática, fundada sobre la base eh, de la elección popular, ¿no? Y en decadencia correlativa de la legitimidad monárquica, fundada en cuanto al tópico herencia. Entonces, ese fenómeno traduce en sí mismo el ascenso de la burguesía y la decadencia de la aristocracia como resultado de las transformaciones económicas, sociales, intelectuales, etc. Ahora bien, este sistema se ha implantado de forma paulatina en Suecia, Dinamarca, Bélgica, Noruega, Holanda, Luxemburgo, ¿no? En Latinoamérica, sin embargo, la tradición ha sido en esencia presidencialista. El sistema de gobierno presidencial funciona de ordinario dentro de un contexto del Estado democrático liberal, lo cual no va a excluir que exista ello en países regidos bajo formas de gobierno autocráticas. Y se fundamenta, al igual que el sistema parlamentario, en la participación de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes mediante el sufragio universal. Asimismo, en la separación de los distintos órganos del poder público, y sin embargo existe cierta supremacía del órgano ejecutivo sobre los demás. ¿En razón a qué? A la extensión de facultades que se otorgan al presidente. En ese sentido, existe un ejecutivo monárquico o eh, en realidad un ejecutivo monocrático, ¿no? O unipersonal. Um, y este sistema, a la cabeza del poder ejecutivo, va a suponer que existe una sola persona, el presidente de la República, del Estado, etc., quien ostenta a la vez el carácter de jefe de Estado y jefe de gobierno. Y en esa doble calidad, no solamente representa a la nación y cumple funciones de tipo formal y protocolario, sino que es jefe de la administración pública. ¿Por qué? Porque va a nombrar y remover
libremente a sus ministros y demás colaboradores inmediatos, va a presidir el Consejo de Ministros, va a trazar la política gubernamental en los diferentes campos de acción y es el director de las relaciones exteriores del Estado y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, el sistema presidencial no existe la institución del primer ministro, etcétera. El presidente es elegido a través de sufragio universal, directo o indirecto, por todos los ciudadanos, y ese hecho lo va a colocar en pie de igualdad y jurídica con el Parlamento o Congreso. Aunque la práctica tenga frente al Congreso mayor relevancia debido a que su base electoral es más amplia. ¿Por qué? Porque va a abarcar la totalidad del territorio nacional, mientras que de los parlamentarios o congresistas se limita a su propia circunscripción regional o local. En el sistema de gobierno presidencial no existe la institución de la moción de censura, por medio de la cual el Parlamento puede obligar a renunciar a uno o varios ministros o al gabinete en pleno. Pero como se tiene una lógica en esencia de las citaciones y debates que se deberían promover en las diferentes cámaras en cuanto a ministros y altos funcionarios, no puede llegar hasta la destitución de dichos funcionarios como resultado de un voto de censura, al menos desde la perspectiva teórica. Y tampoco el Parlamento va a poder obligar a renunciar al presidente de la República, ¿no? Quien es elegido para un periodo fijo. Entonces, en ese marco, no, no existe el derecho de disolución del Parlamento, ¿no? Entonces, en ninguna circunstancia el gobierno puede en un sistema presidencial disolver el Parlamento de facto. ¿Por qué? Porque ello va a suponer que tienen su base en votaciones diferentes y debería existir una colaboración armónica, ¿no? Y en caso de pretender disolver, etcétera, se debe tener en cuenta que supondría una especie de golpe de Estado, ¿no? Entonces, el sistema de gobierno presidencial, es importante recordar que fue implantado inicialmente por la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787. Y el espíritu de los autores era en tratar de generar en el presidente una especie de monarca elegible y temporal. Y en ese marco, pues, se debe tener una comprensión que a medida que las naciones han ido obteniendo su independencia de España, en algunos países ha existido una desvirtuación del mismo sistema para caer en lo que se llama el presidencialismo. En ese, en ese sentido, es importante que tengamos en cuenta que por presidencialismo se entienda la deformación o desnaturalización del sistema presidencial, cuyas características van a suponer una deformación del sistema. ¿Por qué? Porque va a existir una concentración muy acentuada en manos del Ejecutivo, del presidente, en desmedro de los poderes del Parlamento, que como ocurre la mayoría de las veces es suprimido y en consecuencia el poder legislativo se ejerce por parte del propio gobierno. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? Bueno, entonces, en ese sentido, el presidencialismo va a suponer
una concentración, una absorción por parte del Ejecutivo en diferentes competencias y se va a generar una especie de connotación casi mesiánica en el cual los pueblos van a conferirle esa figura del presidente y pedirle soluciones hasta los aspectos más personales, ¿no? Más mínimos, ¿no? Entonces existe una perspectiva paternalista en cuanto al presidencialismo y un fomento de esa figura, ¿no? Como se ha podido vislumbrar en diferentes países de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido también existe el sistema de gobierno de asamblea. Y en ese marco se fundamenta en la preeminencia del cuerpo legislativo sobre el gobierno, en la absorción total de las funciones ejecutivas por una asamblea. Entonces los gobernadores van a ser delegatarios o agentes de la asamblea, por lo cual usualmente es numerosa y no puede atender directamente las tareas del gobierno, ¿no? Entonces, en ese marco fue utilizado en Francia y Rusia, y a partir de este sistema, eh, en esencia se vota por las listas oficiales del partido y integrantes del partido pertenecen en su totalidad, teniendo abrumadora mayoría, ¿no? Entonces, en este sistema, el Parlamento va a designar usualmente a las figuras más importantes del partido político. En Unión Soviética este sistema se llamaba el Presidium, ¿no? Y en ello figuraba el nombramiento de los integrantes del gobierno propiamente dicho. Es decir, la Asamblea en su conjunto va a ejercer funciones de jefe de Estado, pero ese título lo ostenta el presidente designado por ella en su seno, quien va a representar formalmente en actos protocolarios como son acreditaciones, otorgamiento de condecoraciones. Entonces, en ese marco, en gran parte de los países que han tenido dictaduras personalistas, se ha podido vislumbrar este sistema, ¿no? Por ejemplo, el Mariscal Tito en Yugoslavia, Mao Zedong en la China Popular, Kim Il-sung en Corea del Norte, Ho Chi Minh en Vietnam, Janos Kadar en Hungría, Nicol Susu en Rumanía, entre otros. Sin embargo, se debe anotar que este sistema se ha venido desmoronando y ha sido reemplazado paulatinamente por un sistema semiparlamentario o por uno semipresidencial. Bueno, con ello hemos concluido. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, no tienen preguntas. Entonces, procedemos a llamar la lista, estimada doctora, por favor. Y en ese marco les recuerdo que a partir de la notificación, ustedes van a poder acceder a las diferentes tareas disponibles en plataforma. ¿Sí? Muy bien, aquí veo que han escrito algunos colegas sus respuestas. Estas respuestas deben ser extraídas y publicadas en plataforma cuando esté habilitado. Muy bien, en cuanto a la redacción, aquí destaco a Rodrigo, a Milton, a Jorge, Marioli, a Rafael, a Sergio, a Nelly, a Wendy, Jimmy, Verónica, ¿sí? Entonces, en ese marco, por favor, se les pido que lleguen a vislumbrar ustedes la respectiva notificación. Bueno, ¿podemos proceder con llamada de lista, doctora? Bueno,
Creo que tiene algún problema la doctora. Yo les agradezco a ustedes su asistencia. Pueden desconectarse. Un abrazo y les dejo acá mi número en caso de que tengan duda de WhatsApp, en caso de que tengan duda en cuanto al trabajo final, ¿sí? Un abrazo, cuídense. Gracias. A ustedes, cuídense. Gracias, doctor. Que tenga Gracias, buenas tardes, doctor. doctor. Una Buenas buena tarde igualmente. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
La aplastado y luego se ha vuelto un color amarillo, sí, por fondo amarillo está. Todas cosas, digamos que el blanco se ve amarillo, sí.
Buenas tardes, estimados. Una consulta. ¿Me confirman si se encuentran en un receso y de cuánto tiempo, por favor? Buenas tardes, sí, ya ha concluido la clase, ya hace unos 20 minutos. No le creo, doctora. Sí, listen,